Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión abriremos la clase de programación 2 de tecnologías de la información. Bien, la ventaja que tenemos es que la mayoría de los que están en esta materia, si no es que todos, ya han tenido y han tomado clases conmigo, lo que implica que ya saben un poquito el cómo funciona la clase aquí. Bien, para este momento en el canal de Discord debería de estar en el canal correspondiente, en el servidor de Discord, en el canal correspondiente, debería de estar ya el temario. Este temario, que de hecho ahorita es el que estoy proyectando, en general vamos a seguirlo casi al pie de la letra, excepto por un gran detalle, y es ahorita el que quiero entrar. Pero antes de eso, vamos a ver cuál es la idea de nuestra materia. La competencia de desarrolladores aplica tecnologías y herramientas actuales y emergentes de programación para desarrollar sistemas de información que ofrezcan soluciones a problemas del entorno. Dicho de manera más simplificada, tienen que aprender a hacer sistemas de información o proyectos relacionados a sistemas de información. Aquí es donde se aplica el paradigma orientado a objetos para desarrollar aplicaciones que solucionen problemas del entorno, y se diseña base de datos basándose en modelos y estándares para generar soluciones al tratamiento de la información. En un mundo ideal, para este momento por lo menos llevan fundamentos de programación. Por lo menos fundamentos de base de datos. Y ya deberían de haber llevado, por lo menos, orientado a objetos y o estructura de datos. Bien, ¿eso qué significa? Que va a partir desde ciertos conceptos previos. Sin embargo, hay que decir que esta materia tiene también un objetivo muy claro, y es el del cambiar o agregar un nuevo lenguaje de programación a su repertorio. Para este momento, al menos para la generación anterior, llevan el lenguaje de programación Java. La idea es introducir un nuevo lenguaje que nos permita expandir esos conocimientos. Sin embargo, las nuevas generaciones de tecnologías de la información llevan un lenguaje nuevo, que es el lenguaje Python. De ahí el por qué vamos a hablar un poquito de nuestras opciones. En fin, tenemos 4 temas: fundamentos del lenguaje, controles, eventos y métodos básicos, acceso a datos y generación de reporte. Todo esto está orientado a algún lenguaje de programación en específico. La idea, repito, es que ya no usemos Java, por lo menos para esta materia. Entonces, ¿qué lenguaje podemos ocupar? Bien, yo les tengo la opción de que ustedes elijan uno de 3 lenguajes de programación, nuevos o diferentes. Y para eso, vamos a empezar con una pequeña recomendación de cómo un ingeniero o ingeniera debe tomar una decisión con respecto ante una nueva tecnología, y en general en cualquier decisión que tenga que ver con su carrera, la cual es que primero necesita informarse. Así que vamos a informarnos. Hay 3 lenguajes de programación que podemos seleccionar. El primero es Python. Python es el lenguaje de programación que actualmente se está enseñando en las 3 primeras materias. Es un lenguaje de programación muy versátil, muy fácil de aprender, y en general es un lenguaje de programación con muchas posibilidades. Python se utiliza en múltiples entornos. Se utiliza en inteligencia artificial, ciencia de datos, programación de microcontroladores, visión por computadora y muchos otros temas más, incluyendo servidores e incluso como lenguaje para backend, es decir, un lenguaje para procesamiento de información del lado de la web, del lado del servidor. Eso que significa que tiene una amplia aceptación. De hecho, podemos ver, porque voy a colocarles ahorita, que en la encuesta de sueldos y salarios del año 2020, ahorita les explico por qué solo tenemos ese dato, Python tenía una mediana de sueldos de 37,000 pesos mensuales. Hay que declarar que estos son brutos y que una mediana tiene sus detalles en cómo se debe de interpretar.
Pero simple y sencillamente, la gran mayoría de la gente estaría ganando en torno a este dato. Es para ese momento un lenguaje de programación en ascenso y hasta la fecha lo sigue siendo. Bien, ¿por qué les muestro datos del 2020? Resulta que el 2021 no tuvimos encuesta y para este 2022 apenas se está realizando la encuesta. De cualquier manera, podemos notar que para el caso de Python, déjenme ver si nos da el dato. Lenguaje Python, su salario medio, es decir, aquí hablamos de un promedio, está entre los 45,000 pesos. Tienen que tener en cuenta que esto es en todo el país y eso significa que el dato no representa un estado en específico, por lo que puede variar tremendamente lo que gana un desarrollador Python en un estado a otro. Sin embargo, eso nos da una cierta idea de la popularidad del lenguaje. ¿Qué otra cosa tiene de interesante? Bueno, el asunto que tiene Python es que es un lenguaje de programación que se utiliza para múltiples cosas. Es un lenguaje de propósito general. Si yo hago Python en mi consola, voy a denotar que es un lenguaje orientado en primera instancia a consola. Significa que yo puedo empezar a programar directamente en la consola o puedo crear un programa a través de un script o en un editor de texto más bien. Yo puedo decir simplemente el clásico la monto con un print o la monto y ya está. A diferencia del lenguaje como Java, donde es de tipado estricto, Python es de tipado dinámico. Eso significa que yo nada más coloco la variable y el dato que le quiero guardar, por ejemplo el 123, y puedo ver su dato. Si yo ya no quiero guardar el 123 y quiero guardar la cadena hola, la puedo guardar y también no hay ningún problema. También puedo guardar números con coma decimal 3.14. Es un lenguaje muy sencillo, nos quita muchos de los problemas que regularmente tiene, por ejemplo, Java. Desventajas que tiene Python. Bueno, sigue siendo un lenguaje orientado a consola, aunque se puede hacer programación gráfica a través de él. Esto puede llegar a ser un poco más complejo en ciertos contextos. Si nosotros deseamos trabajar esta materia con Python, tendríamos que agregar una biblioteca especial que se llama Kivy. Kivy es un entorno o framework para poder crear aplicaciones rápidas, desarrollo rápido de aplicaciones. Eso significa que a partir de lo que vemos aquí, del framework que tenemos aquí, podemos crear distintos tipos de aplicaciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, si vemos un poco su galería, vamos a ver que tienen algunos ejemplos, incluso algunos videojuegos que se han hecho en Kivy. No obstante, no voy a negar que la mayoría de nuestras aplicaciones se verían así, con esta forma. Es un poco muy al estilo Android 4, lo cual no a toda la gente le puede gustar. Un detalle que tiene Kivy es que es un poquito pesado para descargarse, sin embargo, es ligero en general para la computadora. Otro de los aspectos positivos que tiene Kivy en este aspecto es de que dependiendo de la aplicación y con ciertos elementos y con mucho trabajo se puede pasar una aplicación de Kivy a una aplicación de Android o iOS. De nuevo, depende de múltiples factores para poder realizarse. De cualquier manera, aún no descartaría Python para nuestra materia. Nos permite realizar muchas cosas y tener acceso a un montón de bases de datos. Esto es especial precisamente en el tema número 3, que es controles, acceso a datos y herramientas de manipulación de datos, entre otros. También podemos generar reportes y hay varias bibliotecas que nos permiten generar reportes en diversos formatos. Y eso es lo que podría decirles de Python. Es un lenguaje que se le ve que tiene mucho futuro, que tal vez no es tan gráfico como otros, pero que definitivamente va a ser relevante. Podría ser la oportunidad en ese sentido para que ustedes elijan qué lenguaje les convendría. Ahora, yo les dije que había 3 lenguajes. Este ha sido el primero, así que vamos con el segundo. El segundo es JavaScript, aunque aquí yo les pongo una imagen de Node.js porque es uno de los motores de entorno de ejecución de JavaScript mucho más expandidos.
¿Qué es JavaScript? JavaScript es el lenguaje por defecto de toda la web. De hecho, ni siquiera necesitamos instalar algo para poder trabajar con ello. Simplemente abren su navegador, le dan a inspeccionar elemento o inspeccionar en cualquier lugar y van a tener una consola de JavaScript integrada dentro de su navegador. Eso no significa que para algunas cosas que necesitemos realizar no necesitemos instalar, por ejemplo, Node.js u un framework para interfaz gráfica. Sin embargo, implica que es uno de los lenguajes que tiene menor barrera para poder empezar a programar. Node.js, al igual que Python, es un lenguaje de tipado dinámico, lo que significa que también yo puedo colocar el nombre de una variable y darle el valor que a mí se me antoja. Por ejemplo, hola. O puedo decirle que valga un número entero, o un número negativo, o incluso un número decimal. No hay ningún problema. Es un lenguaje también relativamente sencillo de aprender, tiene sus demonios, sus mañas, sin embargo es un lenguaje muy recomendable. A nivel de sueldos, ¿cuánto se gana? Bueno, para el 2020 JavaScript tenía una cuota bastante alta, aunque si bien no tenía la misma media que por ejemplo tenía Python. Python tenía una media de 32,000 pesos, lo cual sí se diferencia con respecto a lo que tenía Python, que era alrededor de 37. En este caso 5,000 pesos son 5,000 pesos. Ahora, para actualmente en los datos que apenas se están recopilando, todavía no son concluyentes, hay que notar que JavaScript o TypeScript tiene varios nombres. Déjame ver si nos deja sacar los datos. Por lo menos anda un poco mejor cotizado, pero no me deja ver el dato. Ahí está. Anda de nuevo entre los 43. No es un mal sueldo, pero es uno de los lenguajes con mayor popularidad. Tan es así que Java se está quedando atrás. Y lo cierto es que la tendencia es que Java cada vez va a ir más a más hacia abajo, o al menos eso es lo que se espera. Bien, ¿qué ventajas tiene JavaScript? Para empezar, es el lenguaje, como mencioné, por defecto de la web, y JavaScript actualmente está prácticamente todo. Un montón de aplicaciones utilizan JavaScript. Eso significa que en la materia de web, o donde tengan que ver sobre desarrollo de páginas web, lo van a tener que volver a ver. Podría ser una gran ventaja en ese sentido que ustedes ya lleven cierto conocimiento sobre JavaScript precisamente para dicha materia, y también pensando en una oportunidad de empleo en el área de desarrollo. Sin embargo, al igual que Python, no es un lenguaje tan orientado a ser gráfico. Eso significa que si nosotros necesitamos hacer interfaz gráfica, necesitamos un framework, en este caso Electron. Electron es un framework que nos permite hacer aplicaciones, se les dice standalone, es decir, que pueden trabajarse dentro de la misma computadora sin necesidad de un navegador, con la cual podemos interactuar. Hay muchos ejemplos que utilizan Electron, por ejemplo Visual Studio Code, WhatsApp, Twitch, Slack, etc. Es muy fácil, pero el detalle es que involucra tener conocimientos de HTML y CSS o CSS. Eso significa que si trabajamos por medio de Electron, necesariamente voy a tener que darles también alguna introducción a HTML y CSS. Esto, repito, puede ser bueno, puede ser malo, porque como es el lenguaje por defecto de la web, HTML y CSS lo seguirán visualizando. No obstante, Node.js también tiene la ventaja de comunicarse con un montón de bases de datos, especialmente con aquellas bases de datos que no son de tipo NoSQL. Es decir, bases de datos que no funcionan bajo un modelo relacional. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, como todo. Sin embargo, pensando en un futuro, es una muy buena opción. Esa es la opción número 2. ¿Y qué tenemos en nuestra tercera opción? En nuestra tercera opción tenemos a un muy viejo, pero muy viejo lenguaje, entre comillas. Tenemos al lenguaje Free Pascal, con un framework, o en este caso con un aplicativo que se llama Lazarus. Bien,
Free Pascal es un lenguaje tan viejo como el lenguaje C. Es decir, como el papá de Java, este sería como el primo del papá de Java. Tiene una sintaxis muy peculiar, pero no es particularmente difícil. De hecho, al contrario, me atrevo a decir que en muchos aspectos es mucho más sencillo. Y literalmente con Pascal pueden compilar hasta para una Game Boy Advance, una Nintendo 10 o una Wii. Y soporta un montón de sistemas operativos y un montón de procesadores. Incluso pueden compilar o transpilar, así se le llama el proceso de pasar de un lenguaje de programación a otro, Pascal a JavaScript. Entonces ahí tenemos bastantes buenas opciones. La forma gráfica con la cual se trabaja es Lazarus. Lazarus es un entorno de desarrollo integrado, el cual nos permite hacer aplicaciones gráficas muy rápidas. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a abrir precisamente un poco a Lazarus. Entonces voy a ejecutarlo. Denme un segundo. Chmod más X, como lo acabo de instalar, tiene sus detalles. Así, diagonal. Bajo la idea de escribe una vez, compila donde quieras. La ventaja que tiene Lazarus es que corre en Windows, Linux y Mac. Y en general, si ustedes hacen un programa en Linux, se puede mandar a Windows y recompilarse allá. Y ese mismo programa se puede mandar a Mac y recompilarse allá. La ventaja que principalmente tiene es que es completamente visual. Ustedes arrastran los botones, por ejemplo, voy a arrastrar este botón y pueden programarle directamente alguna actividad. Por ejemplo, un show. Tiene rato que no trabajo, así que a ver si no me equivoco. Hola. Las líneas deben terminar con punto y coma, como lo hacía en Java, pero más allá de eso, hizo una sintaxis interesante, no hay ningún problema. Vamos a compilar. Y ahí tenemos nuestro botón y le presiono y dice hola. La ventaja de ser completamente visual es que eso permite crear aplicaciones muy rápidas que van a ser utilizadas dentro de un sistema operativo, es decir, para una computadora. Porque ahí está, digamos, algunos de sus pequeños defectos. Si bien incluso se permite o se puede programar en Lazarus, en este caso el entorno de desarrollo de Lazarus, en Pascal para Android, el problema es que es complicado pasarlo. Se puede, pero es complejo. Una de las ventajas que tiene es que tiene acceso a múltiples bases de datos, pero eso sí, principalmente son relacionales. No hay tanto para base de datos de tipo NoSQL. Sin embargo, tiene algunos controles interesantes y también tiene un reporteador nativo. De tal manera que podríamos trabajar o interactuar directamente con un reporteador sin necesidad de colocar algún framework o aplicación para nuestro tema número 4, que es generación de reportes. Es muy intuitivo, es muy gráfico y permite realizar muchas cosas de manera sencilla. ¿Cuáles son los defectos? Bueno, el primer defecto es que no tiene tanta documentación. Ustedes comparan a que ustedes tienen una duda en Python o en JavaScript, ustedes escriben, por ejemplo, cómo se hace X cosa en Python, en Google, y les va a mostrar múltiples resultados o incluso hasta videos. Mismo caso con JavaScript. Eso no aplica tanto con Lazarus, porque en realidad el que es más popular en la cuestión de Pascal es su hermano, por así decirlo, que se llama Delphi. De embarcadero. Sin embargo, este sí tiene un costo y no es exactamente compatible con Lazarus. Son muy parecidos, funciona bastante bien, pero no son lo mismo. Ahora,
Ese es uno de los detalles, no hay tan buena documentación, no hay como que puedan preguntar tan rápido. ¿Y cuál es el otro detalle que tiene Lazarus? Bueno, el que tiene algo de cotización es Delphi, y si lo notan, es uno de los que tiene menor sueldo, por lo menos en la encuesta del 2020. Y eso en la encuesta del 2020. En la de 2022 vamos a notar que de hecho Delphi ni siquiera está. Es decir, es un lenguaje que ya está en cierta decadencia. No implica que sea un mal lenguaje ni que no sea útil. Personalmente yo incluso he vendido sistemas o pequeños aplicativos basados en Lazarus, solo que ya no es tan popular y eso implica que, bueno, por lo mismo, no haya tanta documentación ni tanto auge por el lenguaje. Sin embargo, la ventaja que tiene es que es bastante gráfico y tiene muy buenas opciones. Esos serían nuestros 3 lenguajes que pueden elegir. Hasta aquí voy a dejar este video. Sin embargo, a ustedes les tocará contestar una encuesta en el canal de Discord para saber qué lenguaje de programación quieren trabajar, ya sea Python, JavaScript o Pascal con Lazarus. Y sin más por el momento, hasta luego.